Bueno, bueno, comenzamos. Informarles de que este conversatorio será grabado. Si alguna persona desea aparecer en nuestro canal de YouTube o web, que es donde posteriormente publicaremos, tiene la opción de apagar su cámara. Bienvenida y bienvenido a este conversatorio número 9 de PAES, el portal abierto de la empresa social. Muchos y muchas lo conocéis ya, pretende ser un espacio abierto para la comunidad y tiene el objetivo de dar a conocer la investigación aplicada en torno a la empresa social, especialmente en el ámbito iberoamericano y principalmente en español. No debemos olvidar que este evento es posible gracias al impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, al equipo de PAES y en especial en esta ocasión agradecer a Isabel Brito, Lucía Quiroga, Norma Chavarría y Alfonsina Alberti por su participación. Recordarles también que toda persona presente hoy en este conversatorio puede contribuir al avance del conocimiento en estos temas, aportando noticias y recursos para su publicación en el portal. Les voy a dejar enlaces después en los comentarios y recordar que también pueden plantear preguntas activamente. Y también decirles que tenemos una novedad. En breve publicaremos un vídeo tutorial que facilitará la colaboración como agente del cambio en PAES. No me voy a explayar mucho más, pero me gustaría antes presentarle muy brevemente a Isabel Brito, referente en Economía Social y Cuidados Comunitarios, vinculada a la Universidad de Huelva y con amplia experiencia en procesos participativos y redes cooperativas. Será nuestra moderadora de hoy, que presentará la temática y a las personas invitadas. Todas ellas nos ayudarán, sin duda, a hilar y a tejer miradas en torno a esta temática tan interesante. Isabel, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a PAES por la invitación y por supuesto a la Universidad de Huelva, a la Cátedra de Economía Social, por contar conmigo para dinamizar este conversatorio que va a versar sobre el cooperativismo y los cuidados en un momento de crisis global de cuidados, en la que con los cuidados existe un problema estructural de gran calado y donde la economía social puede ser una herramienta y una oportunidad para contribuir a la transformación de un sistema que a día de hoy pues, se desarrolla en condiciones de precariedad, de vulnerabilidad, con muchas dificultades y en un momento de transición demográfica donde la población pues cada vez está más envejecida y va a requerir de más cuidados, ¿no? Y cuidados que deben hacerse en condiciones dignas. No hay que olvidar que en el mes de agosto se aprobó por la Corte Interamericana el derecho autónomo al cuidado, derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado, y que esto tiene que servir de palanca para que los estados pues asuman la parte de responsabilidad que les corresponde en el desarrollo de los cuidados y apostar por estas iniciativas de economía social que más allá de la obtención de beneficio buscan el bien común, ¿no? Y la calidad de servicios, servicios de proximidad y condiciones de trabajo digna para los integrantes de las iniciativas que lideran, ¿no? La mayoría, por supuesto, son iniciativas lideradas por mujeres. Aquí tenemos a tres referentes. Vamos a empezar presentando eh, a Lucía Quiroga, integrante de la cooperativa MEPAQUIS. Es una cooperativa de asistentes personales que funciona en Uruguay dentro del marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que lleva ya más de 10 años de implantación, ahora mismo arrancando en su tercera etapa, y ellas en particular forman parte de un programa que es el programa de asistencia personal de provisión colectiva, que es llevado adelante por cooperativas, cooperativas que prestan servicio a personas en situación de vulnerabilidad y dependencia severa, con un concepto muy arraigado de fomento de la autonomía personal en las condiciones en las que esto es posible y bueno, apoyadas por el Estado. Quizás ella nos podrá ampliar, no todo lo que debiera, pero sí dando pasitos, ¿no? Desde la implantación del sistema.
Y bueno, ya sin más, pues le doy la palabra para que nos cuente su experiencia, sus necesidades, sus retos en un momento crucial ahora, ¿no? Porque estáis con un cambio de gobierno recién estrenado, ¿no? Con el Frente Amplio, a ver si habéis notado cambios en esta tercera etapa respecto a la anterior y cuál está siendo el devenir del programa de asistencia personal que lleváis adelante desde la cooperativa. Bueno, muchas gracias Isabel, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien. Mi nombre es Lucía Quiroga, tengo 28 años, soy la secretaria y la psicóloga de la cooperativa MEPAQUIS. Y bueno, en primer lugar me gustaría leer unas palabras que escribió Carla, que no es solamente nuestra actual tesorera, sino que fue 2 veces nuestra presidenta y es una de las fundadoras de la cooperativa, que dice así: sean todos bienvenidos a esta jornada. Desde el plantel de socias y socios de MEPAQUIS, es para nosotros un orgullo haber cumplido ya 5 años desde su constitución. En este camino hemos vivido y pasado por muchas etapas, pero podemos decir que con mucho orgullo, constancia y arduo trabajo hemos logrado los objetivos planteados al principio, pero tenemos sed de más. Es por eso que este encuentro es el principio de una nueva generación de cambios en muchos aspectos. Y bueno, acá nos da pie también a preguntarnos qué es una cooperativa, ¿no? Que nosotras la definimos como una asociación de personas que se unen para trabajar en conjunto, en donde las empresas pertenecen a sus dueños. ¿Basados en qué? En los principios y los valores cooperativos. Ahí yo detallé un poco los principios, que es la membresía voluntaria y abierta, la cooperación entre cooperativas, ¿sí? El trabajo que realizamos con otras cooperativas, el control democrático de los miembros, la participación económica de los miembros, la preocupación por la comunidad, la educación, formación e información, la autonomía y la independencia. Y bueno, por otro lado tenemos también los valores, que son la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Bien, eso es un poco como para enmarcar. ¿Cómo surge MEPAQUIS? Bueno, contarles también que somos la primera cooperativa de trabajo constituida por asistentes personales. Acá hay algo que no agregué, pero actualmente somos 30 socios trabajando en la cooperativa, que se fundó en el año 2020, ¿sí? Ante la necesidad de generar fuentes de trabajo. Y nuestro objetivo, como asistentes personales y como en este plan colectivo que decía Isabel, es promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, ¿no? También que podamos impulsar una nueva organización de cuidados que articule el rol de los cuidados entre los usuarios, los familiares y las asistentes personales. Es decir, se forma ahí como un vínculo, ¿no? Y la cooperativa sería como la mediadora entre lo que es el binomio, como llamamos nosotros, que es cuando se conforma el asistido con la asistente personal. Y en esto que hablábamos también de promover la autonomía, ¿no? Digo, y Isabel utilizaba la palabra de en la medida que sea posible. Nosotros tenemos muy en claro, por ejemplo, que hay personas adulta mayor en situación, ¿no? De dependencia total o severa, como lo calificamos nosotros, pero que igualmente, aunque no pueda vestirse por sí misma, ¿no? Que es una de las actividades que el asistente personal puede realizar con este usuario, es importante respetar su autonomía. ¿De qué manera? Que la persona pueda elegir, por ejemplo, el qué ponerse, ¿no? Darle la opción, bueno, ¿de qué color te querés vestir hoy? ¿Qué ropa querés usar? Entonces ahí ya con ese paso estamos respetando lo que es la autonomía del usuario. Bien, seguimos, ¿no? Que es un asistente personal, porque también me parece súper importante enmarcar lo que es nuestro rol. Es una figura de apoyo para las personas en situación de discapacidad. Es una persona que asiste a desarrollar su vida diaria, porque el usuario no puede realizarlo por sí mismo, esto que estaba comentando anteriormente. Parte de su trabajo es gestionar la organización de la otra persona y esto involucra diferentes tareas, ¿no? Como lo es la tarea de la higiene, de cómo es de la movilización también de la persona, ¿no? El AP es una herramienta que existe para erradicar la discriminación de las personas en situación de discapacidad.
y ayudarlas en lo que es posible, ¿no?, a integrarse y participar en la sociedad, con esto que siempre venimos hablando de lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero en consecuencia también es muy importante tener en cuenta que no sustituye la voluntad de la persona. Ahí nuevamente recalcando lo que decíamos, ¿no?, que la palabra y lo que quiere la persona es lo que más respetamos. Bien, ¿cómo funciona MEPAKI? En primera instancia, la familia es quien se inscribe para solicitar el subsidio, ¿sí?, a través de una línea telefónica o de forma personal, se inscribe para obtener este subsidio. La edad que abarca es de hasta los 29 años y mayores de 80, ¿tá? Hasta los 29 años y mayores de 80. Una vez que se otorga el subsidio, que a la persona le dicen, bueno, lo podés obtener, esa es la persona o el familiar o el usuario quien elige trabajar con el plan colectivo. Dentro del plan colectivo puede elegir a MEPAKI. Entonces, cuando la persona se comunica a través de manera telefónica, ¿no?, con MEPAKI, bueno, solicita una entrevista y ahí asistimos a la casa, ¿sí?, en donde pedimos que esté la presencia de algún familiar, del usuario también, para conocerlo y para evaluar cuáles son sus necesidades, ¿sí?, en qué áreas necesita más apoyo o más sostén. Y ahí, bueno, se le otorga a un asistente personal que reúna esos requisitos, quien previamente es evaluada por una entrevista laboral, ¿no?, de forma personal, y un test psicológico a cargo de una licenciada en psicología. Y bueno, y por último, se concreta el binomio, se lo sigue de cerca para evaluar que todo funcione. Esta evaluación que nosotros hacemos, tanto de ir a la casa del usuario con la asistente, de llevar al asistente a que conozca al usuario, lo hacemos para que este vínculo o este binomio, como lo llamamos, sea sostenido en el tiempo, para que la persona o el niño también, que se tiene que adaptar, ¿no?, también a este nuevo vínculo, pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no?, que no pase por tantos procesos de cambios. Bien, bueno, también acá destacar un poco de cómo la cooperativa se maneja, ¿no?, que es a través de las asambleas, que es el órgano máximo de la cooperativa, en donde allí se deciden cuestiones importantes, se evalúa el funcionamiento, se despejan dudas, bueno, se hace el control democrático, ¿no?, como comentaba hoy, que se elige su presidente, su secretario, su tesorero, ahí es donde se decide todo. Bueno, y un poco lo que hablaba Isabel del tema de los desafíos, ¿no? Bueno, es el desconocimiento, cuando empezamos eh, en esta área, no teníamos un modelo anterior al que seguir, ¿no? Entonces era todo nuevo, fue todo acierto y error también, el informarse y capacitarse, porque además de tener la profesión, tuvimos que formarnos y capacitarnos en cooperativismo, saber de qué se trataba, tener en cuenta, como comentaba hoy, los principios y los valores, la comunicación también, no digo porque no solamente era entre la cooperativa, sino también con las entidades que nos avalan, el ser pioneros, como comentaba hoy, no digo que no teníamos un modelo el cual seguir, entonces fue ahí como, bueno, probando y haciendo esto, sacando lo otro que no funcionaba. El trabajo en equipo, también siempre lo nombramos porque al decidirse todo en una asamblea, también es importante dejar un poquito de lado, yo siempre lo digo así, por ahí mi decisión y bueno, y entender qué es lo que decidió la mayoría, ¿no? La paciencia también, la observación, tuvimos que afinar un poco el tema, ¿no?, de ver, de evaluar cómo venía cada asistente, ser más estrictos y justos también, porque, bueno, al principio es como, bueno, está, como no sabíamos, como era algo nuevo, algo desconocido, dejábamos pasar algún error y, bueno, también de eso tuvimos que aprender, tener claras las leyes también, ¿no?, en las cuales estamos inmersos, y el apoyo de las instituciones, que si bien hay un apoyo, pero también de una manera estricta, ¿no?, cumpliendo.
Y bueno, en torno a las necesidades, que también comentaba Isabel hoy, la agilidad en las partidas es cuando se le otorga el subsidio a la persona, ¿sí? Cuando le dicen, sí, vos tenés tanto porcentaje subsidiado para, ¿cómo es?, el beneficio del asistente personal. Está tomando últimamente, viene como muy lento el proceso de la visita a la familia, ¿no? Porque una vez que ellos hacen la solicitud, un asistente personal, una trabajadora social y una psicóloga asisten a la casa, ¿sí? Para evaluar cuánto es lo que puede ser subsidiada a esa familia. Entonces eso es lo que está demorando. También un mayor rango etario para los usuarios, como les comentaba, es hasta los 29 años y después más de 80. Entonces hay una franja etaria ahí que no está siendo considerada, en la cual, o sea, sostenemos que es importante evaluar y ver cómo lo podemos resolver a eso. Y una gestión más ágil, ¿no? También como de la mano de lo primero. Llamas al teléfono y te pasan para un lado, te pasan para el otro. Entonces, también un poco respecto a eso para que les sea más eh, sencillo a la persona acceder a este beneficio, porque como hablábamos hoy, estamos hablando de una persona en situación de dependencia, en situación de discapacidad, en familias vulnerables también. Entonces, digo, muchas veces no cuenta con el acceso a un teléfono público, a Internet. Entonces, me parece que una de las cosas que podríamos mejorar es el acceso a cómo pedimos, o sea, hacemos esa solicitud. Bueno, y por último, agradecerles también esta instancia. La verdad es que, bueno, tuvimos una instancia también que conocimos a Isabel, la verdad que muy enriquecedora. Y bueno, estas instancias de conocernos, de saber cómo trabajan nosotros también en todas partes del mundo, es de muchísima ayuda. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lucía, porque además te has ceñido al tiempo estupendamente. Yo creo que incluso te ha sobrado. Yo creo que después hay muchos elementos que has citado sobre los que podemos profundizar en el coloquio, pero vamos a dar paso antes para que todas tengamos oportunidad de coger todas las cuestiones clave, ¿no? Para al final desarrollarlas. A Norma Chavarría, ella es integrante de la cooperativa de cuidados La Comala en Madrid, España. Es una cooperativa que presta servicios de cuidado a domicilio, también servicios de limpieza, pero además Norma, como muchas de las mujeres migradas que están impulsando, ¿no?, estas iniciativas en España, traen, como ellas dicen, una mochila de saberes, de orígenes y de conocimientos muchísimo más allá de lo que son como cuidadoras, que ya de por sí cualquiera no es cuidadora, que es otra de las cuestiones clave que podemos debatir, que el ser cuidadora requiere una profesionalización y requiere una formación especializada, ¿no? Porque estamos tratando con personas. Pero como digo, aparte de todo eso, pues Norma es comunicadora social, con más de 10 años en experiencia de producción radiofónica y comunicación digital, es gestora cultural, es máster en igualdad y equidad en el desarrollo y cooperación y es licenciada en filología y comunicación, entre otras muchísimas más cosas, porque tiene un currículum muy extenso que no me voy a parar a citar, pero que os dejo sobre la mesa para que veáis la suerte de perfiles maravillosos que tenemos de personas cuidando de nuestras familias aquí en España, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues que Norma nos cuente la experiencia de La Comala, que también es una cooperativa que ya está en una fase de crecimiento, podríamos decir, de consolidación, que han pasado ya por muchas dificultades y muchas barreras, y que nos cuente pues eso, cuáles son actualmente sus necesidades, sus desafíos, los servicios que prestan
y dónde podemos incidir, ¿no? Entre todos para mejorar la situación de las cuidadoras y de las personas que reciben cuidados. Buenas tardes, Norma. Muchísimas gracias, Isabel, y gracias también a cada una y a cada uno que están aquí participando, porque eso también nos alegra en el sentido de que hay muchísimas personas interesadas en el tema, en la temática de los cuidados. Eh, Me gustaría reconocer primero a las compañeras que han venido antes que mí, por ejemplo, y que son las que han formado la cooperativa La Comala. Eh, Son mujeres también migrantes de Latinoamérica. No hemos tenido la oportunidad de acoger a compañeras de otros territorios, eh, pero sí tenemos las puertas abiertas para cuando esté la oportunidad. Entonces, la Comala se fundó hace 7 años y fue fundada por 5 compañeras entre colombianas, salvadoreñas y nicaragüenses. Entonces, son mujeres mayores de 50 y se vieron en la necesidad de que a esa edad ya el mercado ya te ve como alguien que no sos rentable para trabajar y a ellas a muchas de ellas les dijeron que ya estaban para que las cuidaran y no para cuidar. Entonces, entrar al mercado laboral a esas edades, pues es muy difícil. Entonces, estas mujeres dijeron, pues vamos a hacer nuestra propia cooperativa, vamos a crearla, nosotras seremos nuestras propias jefas y seremos las que intervienen, hablan con el usuario, negocian con la usuaria, porque necesitamos dignificar los cuidados. Necesitamos que se nos reconozca como una de esas patitas de la silla que es súper importante en este engranaje de los cuidados, porque todas y todos nos necesitamos en algún momento de la vida. Y si estamos vivas, si estamos vivos, pues y llegamos a cierta edad, obligatoriamente vamos a necesitar esos cuidados. Y qué mejor que los cuidados, que quienes se van a dedicar a los cuidados estén preparadas, estén preparados, tengan información, tengan herramientas. ¿Para qué? Para que cuando cuidemos no nos dañemos a nosotras mismas y tampoco le hagamos daño a la persona que vamos a cuidar. Entonces, la cooperativa cuando se funda es por una necesidad y por una discriminación de edades. Estas mujeres estaban viviendo una discriminación por la edad que tenían. Y hoy por hoy, estas 5 compañeras han logrado sostener la cooperativa. Son las fundadoras, unas ya no están, se han quedado otras, pero hoy por hoy podemos decir que la Comala es sostenible, ha demostrado que se puede hacer eh, de los cuidados un trabajo, pero con una lucha constante para dignificarlos. Hoy tenemos 30 compañeras ya dadas de alta, a todas con su seguridad social, con sus derechos cubiertos. Eh, por ejemplo, los principios de la cooperativa es que las compañeras que son madres puedan tener la posibilidad de la conciliación familiar. Tenemos una particularidad en Acomala, que la mayoría de las trabajadoras que son madres solteras. Eso significa que son mujeres que tienen que trabajar para cuidar a sus hijos, pero son la carga central en su familia. Entonces, para nosotras como cooperativa es muy importante la conciliación familiar. Y estamos conectadas con otras cooperativas, que es otra de las cosas fundamentales para nosotras. Estamos conectadas con cooperativas que nos han dado tanto ayuda para formación o conexión o herramientas para la formación en cuidados, como para estar en la lucha en las calles, en la lucha feminista, porque es necesario. No podemos creer que porque ya tenemos una cooperativa que está generando trabajo, nos vamos a olvidar
de las cosas cotidianas que nos están pasando y que nos cruzan los cuerpos. Entonces, somos socias de otras cooperativas, tenemos alianza con movimientos sociales, movimientos feministas, y creemos que eso es fundamental para nosotras, porque el hecho de tener esos otros apoyos, muchas venimos con un montón de conocimientos, como decía Isabel, tenemos estudios en nuestros países de orígenes, pero aquí te tenés que reciclar, tenés que aprender a hacer otras cosas. Y para nosotras, por ejemplo, es fundamental que las mujeres se preparen si van a estar en el área de los cuidados o en el área de limpieza, tienen que profesionalizarse. Entonces, nosotras también sacamos tiempo, vemos cómo se cubre una con otra para que las chicas que están recibiendo talleres, por ejemplo, para sacar el sociosanitario aquí, hay oportunidades que la hemos tenido nosotras como cooperativa para sacarlo los fines de semana, porque trabajamos de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo haces eso? Porque en otras empresas te exigen que tengas el sociosanitario, pero no te dan la oportunidad o los horarios para que los puedas hacer. Entonces, la cooperativa, en alianza con, por ejemplo, con Abierto hasta el Amanecer, que es una cooperativa de servicio eh, y de formación, pues ellas nos ayudan a gestionar cómo podemos hacer el sociosanitario. Con otra cooperativa que se llama A Tres Calle. La cooperativa, esas dos cooperativas están en Vallecas y A Tres Calle, por ejemplo, es de socias, consumidoras y consumidores. Entonces, nosotras somos de trabajo y lo que hacemos es como esa triangulación. Nosotras ofrecemos el servicio de trabajo, de limpieza o de cuidado. A Tres Calle muchas veces nos manda usuarios, nos manda usuarias, y Abierto al Amanecer nos ayuda con la formación. Entonces, esas alianzas para nosotras son fundamentales porque te permiten no quedarte aislada, no quedarte solo en ese cajoncito del cuidado, sino que las mujeres también tengamos otros espacios para dialogar, otros espacios para formar. También la cooperativa al día de hoy hemos logrado sostener como un espacio dentro de la misma cooperativa para formarnos en habilidades para la vida, le llamamos. Es un espacio para hablar de nuestros problemas emocionales, hablar de las cosas que nos pesan en la vida, que nos cruzan y que necesitamos, al menos que nos escuchen, o necesitamos desahogarnos. Necesitamos saber cómo me enfrento a un problema que para muchos puede ser un problema cotidiano, pero que para otras en ese momento es un problema grande. Por ejemplo, cuando no hayas que hacer con una situación familiar. Entonces, ese espacio lo tenemos los viernes al caer la tarde y nos desahogamos. Entonces, es ese espacio para nosotras. Y es como una terapia de un ratito, no nos excedemos de una hora para no tratar de no quitarnos mucho tiempo, pero sí saber que hay otras compañeras que me están escuchando y que me puedo desahogar un poco. Y a veces es para reírnos, es para pasar el rato, es para compartir alguna anécdota. Entonces, al día de hoy, pues no ha sido un camino fácil, compañeras y compañeros, no, nos ha costado muchísimo porque también hay que reconocer que el trabajo de los cuidados y de las limpiezas está muy precarizado. Eh, los estados no reconocen ese aporte. Entonces, ¿cómo competimos con estas empresas grandes? ¿Cómo competís cuando ellos abaratan costos? Y nosotras siempre hemos dicho que nosotras vamos a mantener, por ejemplo, los costes en la medida de no afectar tanto a la usuaria y al usuario porque sabemos que hay gente que tiene unas pensiones súper reducidas, por no decir miserables.
y no le da para pagar un servicio en condiciones. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque es cierto, tenemos un negocio, pero no queremos quedarnos solo en ese perfil del negocio. También queremos dejar una huella en este proceso. Y como decía Lucía, el hecho de estar con una persona usuaria, cuando es cuidados, por ejemplo, también es contribuirle a su estado emocional. Es que se sienta autónoma, es que sostenga lo más que puede su propia autonomía. Entonces, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo hacer que no nos frustremos en el camino? Porque muchas veces nos da mucha frustración saber que esa persona necesita esos cuidados, necesita ese acompañamiento. Pero ¿cómo hacer para que la cooperativa no pierda? Porque a nosotras hemos gestionado, por ejemplo, y hemos aplicado algunos proyectos, pero como somos una cooperativa chiquita, no entramos allí. Y se nos ha negado muchísimas veces. Ya hasta estamos aburridas de intentarlo. Porque decimos, ¿para qué voy a estar intentando si no nos van a tomar en cuenta? Entonces, y por ejemplo, queremos mejorar las condiciones a las compañeras, pero ¿a costa de qué? ¿O cómo sacas ese mejoramiento? Son esas preguntas que se nos van quedando en el aire y, por ejemplo, en este momento estamos como en una reestructuración de mejora a nivel interno de cooperativa y vemos la necesidad que a medida que vamos creciendo, por ejemplo, nos ha pasado este año, nos ha caído una que era que tuvimos muchísima baja. Es un derecho ganado de las trabajadoras y de los trabajadores que cuando te pasa algo, un accidente laboral, tenés derecho a una baja en condiciones, tenés derecho a que la empresa gestione todo ese proceso. Pero si la empresa no tiene un buen bolsón económico, como decimos, pues vamos a entrar en crisis, vamos a tener problemas. Y es una de las cosas que nos está pasando este año, que estamos buscando alternativas. Sí, estamos buscando alternativas, pero si tuviéramos, por ejemplo, una ayuda desde el Estado para enfrentarnos a ese tipo de situaciones, pues nosotras no nos sentiríamos con esa angustia, esa preocupación constante. Y también que las trabajadoras sientan ese respaldo, porque para nosotras también es importante el estado emocional de los compañeros. Por ahí vamos, por ahí vamos. Al día de hoy funcionamos en todo Madrid. Tenemos un sector amplio de cuidado de personas, de limpiezas y de limpiezas en hogares. Y otro bolsón de trabajo en oficinas. Em, las compañeras en este proceso de fortalecimiento interno que estamos teniendo dicen qué me hace o qué me hace sentir bien estar en la cooperativa. Y lo dividimos en dos grandes grupos y es que muchas dicen el hecho de sentirme acompañada, de que no voy a trabajar para una empresa donde solo me dicen, este es tu horario, arréglatelas tú cómo gestionas eso, pero vos me cumplís de tal hora a tal hora y el resto no me importa. Em, el otro sector, por ejemplo, que muchas creemos que es un proyecto de futuro y estamos apostándole mucho. Por ejemplo, se reconoce que hay unas que, por ejemplo, las que no tienen hijos, le estamos metiendo más caña en la parte que no se ve al trabajo de la cooperativa, pero que nos interesa muchísimo. Por ejemplo, yo soy comunicadora, yo le meto mucha caña a la parte digital, a la parte de la creación de las páginas web, porque no teníamos. Entonces, darle ese aporte a la cooperativa para mí es valioso. Y el sueño que tenemos es que hoy puedo estar yo aquí, pero yo quiero que la cooperativa quede bien sostenida para las próximas chicas que vengan o las otras mujeres que vengan, que la sepan sostener también. Entonces, eso lleva un montón de como patitas, un montón de cosas que se tienen que procurar para que pueda sostenerse en el tiempo.
Y el otro grupo que creemos que es muy valioso para la cooperativa es todo el aporte que nos dan los usuarias y los usuarios. ¿Por qué? Porque si no fuera porque la mayoría, si no decir todos los usuarios, nos han dicho que para ellos es súper importante que la cooperativa sea con esa visión que tenemos, de un aporte social, que estamos en la economía solidaria, que estamos enlazada con un montón de redes que nos apoyan y, por ejemplo, para ellos es difícil también, pero que entienden muy bien la situación que nosotras siempre les remarcamos. La conciliación familiar para las mujeres es importante y más para muchas mujeres que son madres autónomas, porque me he encontrado un TikTok que lo voy a comenzar a poner en evidencia y es que dice, son mujeres autónomas, no son madres solteras, son mujeres autónomas porque han tenido que batallar ellas solas y asumir una responsabilidad donde el padre es un padre ausente. El papá no se va ido fuera a comprar una pastilla a la farmacia, sino que ha decidido ser un padre ausente en esa familia. Entonces, estoy aprendiendo eso de decir madres autónomas y padres ausentes. Entonces, la mayoría son madres autónomas y hay que reconocerles a ellas que han tenido que asumir ese trabajo doble. Ahora bien, ¿qué nos espera para el futuro a la Comala? Ahora mismo estamos nosotras aplicando a un proyecto, con un proyecto al PERTE, los famosos PERTE, que para nosotros eso ha sido un dolor de cabeza y asustadas y preocupadas, porque decidimos aplicar al PERTE porque no tenemos dinero, seamos claros. Nosotras, el 95% de lo que ingresa a la cooperativa, que hoy estamos facturando como 350.000 euros al año, el 95% se va en salario y después el resto se va en gestoría, en gestión, en seguro, en fogasa, se te va todo. Entonces, con la esperanza de aplicar algo a un PERTE que nos diera un respiro, porque por ejemplo la cooperativa La Comala, nosotras mismas reciclamos nuestros propios trajes, nuestra propia vestimenta, porque no, todavía no llegamos a un nivel donde podamos comprarnos una buena cantidad de vestuario, de calzado. Entonces queríamos por ahí aplicar a un PERTE, pero si no tenés dinero, ¿cómo lo vas a ejecutar? Y te dan el dinero Norma, hasta después. disculpa, si pudieras explicar brevemente en qué consiste el PERTE para las compañeras que no son españolas y Ah, demás, vale, vale. que es una línea, ¿no?, de financiación Sí, española que se puso en marcha a raíz de la pandemia, unos fondos de recuperación sí, procedentes de Europa y que hay uno específico para economía social y cuidados, ¿no? Y ahí es donde habéis exactamente. presentado vuestro proyecto, tengo Sí, entendido también en intercooperación con otra cooperativa, ¿no? con otras cooperativas. Estamos tres cooperativas, una que es la Comala aquí en Madrid y hay dos que son compañeras de Barcelona. Estamos en el mismo rollo de los cuidados y de fortalecimiento institucional. Entonces, para nosotros era una buena oportunidad y esperamos que sea una buena oportunidad, pero hemos tenido que buscar por otros lados y todas, no solo la Comala, para cubrir algo y gastar lo que piden porque hay un límite de tiempo que te dicen que si a esa fecha no están las facturas, pues no te dan nada. Entonces, por ahí andamos, por ahí andamos. Creemos que es una buena oportunidad, pero que se tiene que reformar de alguna manera porque las pequeñas cooperativas no podemos competir con las grandes agencias que tienen dinero de sobra y pueden ejecutar esos proyectos, pueden adelantar dinero. Nosotras no podemos adelantar dinero. Entonces, en ese rollo también estamos.
que las chicas, por ejemplo, el hecho de estar Norma, acá perdona, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero lo digo porque ya voy a podemos terminar. después continuar con el coloquio, ¿no? Que está muy Sí, interesante toda la experiencia. No me gusta sí, cortaros, ya pero termino. Ya termino. Sí, solo decirlo que reconocer a las compañeras, porque para nosotros es importante reconocerle a cada una que cree en el proyecto de la Comala. Y ellas lo dejan claro, creemos en este proyecto, queremos seguirle echando ganas, pero las demandas están. Y para ellas es súper importante que los estados comiencen a asumir su parte de responsabilidad, porque solas no vamos a poder, no es cierto que se puede sola. Y que el valor de cuidado es una necesidad y tiene que ser un cuidado en dos vías. Yo cuido, pero también las otras personas tenemos que sumarnos a esa lucha también. Entonces, muchísimas gracias y espero pues que haya respondido alguna de sus dudas. muy bien, agradecer toda la intervención de Norma porque se nota además el bagaje también de años, ¿no? Que tiene la cooperativa y de desafíos que han ido afrontando y otros nuevos que se le van presentando. Y también he apuntado una serie de elementos clave que después para el coloquio pueden resultar de mucho interés. Bueno, pues vamos a acabar las presentaciones con Alfonsina Alberti. Ella es antropóloga argentina, docente e investigadora. Su lugar de trabajo actual es el CEIL, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, en el marco del programa Trabajo, Hogares y Organizaciones en Espacios Rurales. Específicamente, sus temas de investigación han sido las migraciones laborales vinculadas al empleo agropecuario, las trayectorias laborales de las asalariadas y los asalariados agrícolas, la organización social de los cuidados y el impacto de las políticas públicas en el sector poblacional. Ella tiene también un currículum amplísimo que no terminaríamos de comentarlo aquí. Y bueno, también ha formado parte, ¿no? Y ha colaborado con un estudio, ¿no? Que se hizo en el año 2025, bueno, se publicó en el año 2025, ¿no? De la Asociación Lola Mora con apoyo de ONU Mujeres. Ella, en definitiva, nos va a hablar de cuidados, pero desde el punto de vista del rural y de cuidados comunitarios, ¿no? Como desde las comunidades en el ámbito rural se están asumiendo los cuidados y esa multidimensionalidad que los cuidados cobran mucho más en los espacios rurales. Adelante, Alfonsina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, no sé si se me escucha bien. Sí, Bueno, gracias por la presentación, Isabel, y gracias por participar en este espacio. La verdad que escuché a Lucía y a Norma y me quedé impresionada por toda la experiencia que tienen, todo lo que estamos aprendiendo cuando las escuchamos. Me llevo esto de mujer autónoma, ¿no? En lugar de madre soltera que mencionó Norma, la verdad que me quedó muy fuerte. Pero bueno, no sé si quieren pasar la presentación de PowerPoint, que yo estuve... ahí está. Bueno, como les decía Isabel, yo participé en un diagnóstico, en un estudio que fue llevado a cabo por la Asociación Civil Lola Mora en apoyo por ONU Mujeres, eh, para poder abordar un tema que está bastante vacante, que es el tema de los cuidados, pero en contextos rurales. Generalmente la información que tenemos, las cuestiones que hay recopiladas, investigadas, son principalmente sobre zonas urbanas, entonces, bueno, hay una vacancia sobre todo lo que es el cuidado en ámbitos rurales. Ahí en esa imagen pueden ver la portada, ¿no? Del informe que, como decía Isabel, se publicó en el año 2025. La investigación fue realizada durante fines del 2023 y el año 2024. Y bueno, lo que busca lo que ha buscado este diagnóstico es comprender los cuidados en zonas rurales en el norte argentino, sobre todo haciendo énfasis en el rol de los cuidados comunitarios, con el propósito de captar tanto las potencialidades como las limitaciones y desafíos que tienen estas prácticas.
Bueno, ahí en ese mapa que pueden ver en la portada están señaladas, pintadas con color, las provincias en donde se ha realizado el estudio. En realidad no es que se realizó en todas las provincias, sino en algunas localidades rurales que están en estas provincias del norte, que son Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Allí distintos equipos de Lola Mora han relevado información sobre la cuestión de los cuidados en algunas comunidades rurales en estas provincias del norte argentino. Bueno, este estudio, como para contextualizar rápidamente, voy a mencionar algunas cuestiones generales del estudio. Tuvo tres grandes objetivos. El primer objetivo fue dar cuenta de las características que asumen los cuidados en las ruralidades y de cómo son conceptualizados por las propias mujeres rurales, y cómo las propias mujeres de esos entornos conceptualizan a las prácticas de cuidados, cómo es que las entienden. En segundo lugar, se buscó explicitar cuáles son las condiciones en las que se producen esas prácticas, es decir, cómo influye el entorno en las prácticas de cuidados, cómo incide ese entorno en las prácticas. Y en tercer lugar, se buscó realizar un relevamiento general de políticas públicas que de manera directa o indirecta repercuten sobre las tareas de cuidados. Bueno, para los que no conocen la Argentina es un país atravesado por profundas desigualdades territoriales, ¿sí? Que estas desigualdades territoriales, a su vez, van a estar expresadas a través de desigualdades socioeconómicas. El norte rural de la Argentina predominan situaciones de pobreza, incluso podríamos decir de pobreza extrema en algunos casos. De hecho, en algunos casos podemos llegar a encontrar situaciones vinculadas a la desnutrición y la malnutrición infantil, inclusive, sobre todo en zonas rurales del norte. Además, sobre todo en estos entornos, se encuentran graves problemas en lo que es la infraestructura, ¿sí? ¿Y qué me refiero con graves problemas de infraestructura? Existen dificultades concretas para acceder a servicios básicos para la vida, ¿sí? Como es el agua potable, la energía eléctrica, el transporte público y también los servicios vinculados al cuidado específicamente, como son los servicios de salud, de educación o los dispositivos destinados a contener personas adultas mayores y personas con discapacidad, ¿sí? En zonas rurales, y esto no solo sucede en la Argentina, sucede en casi todos los lugares del mundo, hay menos instituciones de cuidado, hay menos, y aparte esas instituciones de cuidado muchas veces están muy dispersas en los territorios. Sumado a estas dificultades en el transporte y los malos caminos, hace que muchas veces el acceso a las pocas instituciones de cuidado que hay sea difícil, ¿sí? Que las personas a veces tengan dificultades en el acceso a estos dispositivos de cuidado públicos. Bueno, a toda esta situación de pobreza estructural y problemas en la infraestructura, se suma el hecho de que en estos territorios están atravesando un proceso de expansión de las agriculturas y ganaderías empresariales. Aquello que en sociología, en antropología, a veces solemos denominar el agronegocio, así que son estas grandes empresas agrícolas y pecuarias, ¿no? Que empiezan a expandirse sobre estos territorios. Este fenómeno, por supuesto, que no es exclusivo de nuestro país, sino que es algo que ocurre en toda la región y me atrevería a decir en todo el mundo, ya desde finales del siglo XX, que se produjo una reestructuración en las agriculturas, ¿no? A nivel global. Y bueno, estas agriculturas van avanzando sobre las comunidades rurales, generando conflictos asociados a la disputa por los territorios y también generando problemas vinculados a la contaminación ambiental. Todas estas cuestiones que estoy contando, que pareciera que son muy generales, en realidad son importantes porque son fundamentales para comprender de manera contextualizada, de manera situada, el significado que adquieren los cuidados en estos contextos, así como las condiciones en las que se desarrollan. Por un lado, los cuidados en estos entornos implican tareas más pesadas y una mayor carga de tiempo en comparación con lo que sucede en áreas urbanas. Y por otra parte, las mujeres rurales conciben al cuidado en un sentido amplio. ¿Qué significa esto de decir que las mujeres conciben al cuidado en un sentido amplio? Quiere decir que para ellas el cuidado no se reduce
únicamente al cuidado de personas, de seres humanos, sino también que incluye el cuidado de otros seres vivos, como son los animales y las plantas, e incluso el cuidado de recursos naturales. Y esta concepción amplia no es que sea una concepción romántica o idealizada, sino que debe entenderse en el contexto actual en el cual las comunidades rurales perciben amenazadas sus formas de vida y sus recursos naturales por el avance del agronegocio y del extractivismo. Actividades que además, como recién explicaba, generan serios problemas de contaminación del agua y del aire. Bueno, por cuestiones de tiempo, para mí sería imposible desarrollar todos los hallazgos del diagnóstico, ¿no? Así que hoy seleccioné 3 aspectos que me interesan destacar, todos vinculados a los cuidados comunitarios en entornos rurales. Ahora sí, si querés pasar a la otra diapositiva, a la otra filmina del PowerPoint, bueno, yo seleccioné 3 aspectos sobre lo que son los cuidados comunitarios. Pueden pasar a la otra filmina de PowerPoint, no sé si ahí sí, con el tema de la presentación, para que la gente pueda ver la fotografía. Bueno, ahí no. Bueno, no importa. Bueno, M. sí, viste que está el PowerPoint, hay otra filmina que le sigue que tiene una foto. Ahora. Perfecto, muchas gracias. Esta, perfecto, perfecto. Bueno, les decía que para mí sería imposible por cuestiones de tiempo y que sería muy denso además explicar todos los hallazgos del informe, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de tiempo he seleccionado 3 cuestiones vinculadas a los entornos rurales, ¿no? Vinculadas a los cuidados comunitarios en estos contextos. La primera cuestión que quería desarrollar un poquito, aunque sea brevemente, está vinculada a la gestión del acceso al agua tanto para uso doméstico como para usos productivos, porque ustedes saben que en entornos rurales no solamente que necesitamos agua para el consumo humano, para cocinar, para beber, sino también agua para usos productivos como es la pequeña agricultura, la cría de animales para el consumo, para la venta, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo un tema con la gestión del agua tanto para usos domésticos y productivos. En algunas de las comunidades relevadas se constató una situación de escasez hídrica, vinculada a cuestiones climáticas, pero también a deficiencias en infraestructuras en zonas rurales, como recién hablábamos un poquito antes. En estos casos son principalmente las mujeres quienes asumen la gestión y provisión del recurso hídrico, tanto para el uso doméstico como para fines productivos. Estos datos ponen en evidencia el rol central que tienen las mujeres en la producción de bienestar comunitario, en estrecha relación con los recursos del territorio. Ahora bien, este trabajo en torno al agua no es ni reconocido, ni valorado, y mucho menos remunerado. Es importante resaltar que resolver el acceso a este recurso vital exige una gran inversión de tiempo, especialmente cuando no existen redes de agua potable. ¿Esto qué implica? Implica largas caminatas hasta los puntos de provisión de agua, el acarreo en bidones desde los puntos de provisión hasta los hogares, y luego la potabilización del agua mediante hervido, porque luego esa agua hay que hervirla para poder consumirla. Así que todo eso lleva muchísimo tiempo para las mujeres, es una sobrecarga muy grande. Bueno, un ejemplo muy claro con respecto a esta cuestión de la gestión del agua está vinculado a las madres cuidadoras POM. En la provincia del Chaco, estas mujeres, este grupo de mujeres, además de realizar múltiples tareas sociocomunitarias y culturales, lograron gestionar a través del Estado provincial la provisión de tanques de 1.500 litros para cada familia y la instalación de aljibes destinados al riego de las producciones agrícolas. Y esto se dio en el Chaco, en una zona que se llama Pampa del Indio, en donde se encuentran estos grupos de madres cuidadoras POM que lograron hacer esta gestión con respecto al recurso hídrico. Obviamente que esto no es que resuelve todo el problema del agua, ¿no? Pero bueno, por lo menos logra resolver, aunque sea parcialmente, la situación. De esta manera vemos cómo las condiciones deficientes de infraestructura, como la falta de acceso a recursos esenciales para la vida, son de algún modo amortizadas por las mujeres rurales,
que gestionen recursos y soluciones concretas para sus comunidades. Bueno, eso con respecto a la gestión del agua y los cuidados comunitarios. Otra cuestión que quería compartir está vinculada a los cuidados comunitarios hacia las personas mayores, hacia los adultos mayores, ¿no? Adultos y adultas mayores. En algunas comunidades rurales de la provincia de Santiago del Estero, registramos experiencias muy interesantes con respecto a la organización colectiva del cuidado de personas adultas mayores. Allí las mujeres de distintas familias se organizan para acompañar a personas mayores o enfermas o con discapacidad. En muchos casos cocinan en grupo, algunas se encargan de acarrear leña, ya que no hay red de gas en muchas de esas zonas, de esas comunidades, y otras colaboran con tareas de higiene, limpieza del hogar o provisión de alimentos. Las mujeres se van turnando para hacer visitas regulares, sobre todo aquellas personas adultas mayores que viven solas. También actúan como mediadoras entre las necesidades de esta población y los estados municipales o provinciales, gestionando, por ejemplo, el acceso a medicamentos, ¿sí? Son las mujeres las que se comunican con estas personas adultas mayores, ven qué necesidades de medicamentos tienen y elevan esta demanda a los estados municipales y provinciales. Muchas veces consiguen estos medicamentos, en otras oportunidades no, obviamente que no es que siempre se resuelven estos problemas, pero bueno, de alguna manera las mujeres allí están para tratar de resolverlo lo mejor posible. Estas prácticas muestran cómo se difuminan los límites entre parentesco y comunidad, y también entre el espacio doméstico y el espacio público. Son formas de cuidado que no solo sostienen la vida cotidiana, sino que también fortalecen los lazos sociales y el sentido de pertenencia comunitaria. Y por último, quería traer el ejemplo de las Warmis. ¿Quiénes son las Warmis? Bueno, las Warmis están en la zona de Tartagal, que es la provincia de Salta, y son un grupo de mujeres que conforman la asociación civil Warmis. Warmis en quechua significa mujeres perseverantes. Esta organización fue fundada en el año 1995, ya tiene unos cuantos años de trayectoria. Se funda en un principio en torno a la producción de tejidos artesanales y hoy está integrada por unas 40 mujeres indígenas. Las Warmis sostienen un merendero comunitario en articulación con la gestión estatal comunal, como respuesta a la emergencia alimentaria declarada en la provincia debido a los altos índices de desnutrición infantil. Además, en esta localidad funciona un centro vecinal con personería jurídica y comisión directiva que opera como punto de encuentro y organización comunitaria. En este espacio, las mujeres cumplen un rol fundamental. Organizan meriendas, ventas de comidas para financiar el mantenimiento del predio y se ocupan de recibir y seleccionar y distribuir donaciones. El centro comunitario se ha convertido así en un lugar donde las mujeres no solo comparten prácticas de cuidados, sino que también encuentran escucha y contención frente a situaciones difíciles, como la violencia de género o el consumo problemático de drogas y alcohol por parte de sus hijos e hijas. Ese es otro tema que, bueno, no tengo tiempo mucho de desarrollarlo aquí, pero el cuidado en relación a los problemas, a los consumos problemáticos de drogas y alcohol en zonas rurales, que a veces son temas que no están visibilizados en zonas rurales y no hay dispositivos prácticamente, o por ahí hay, pero hay muy pocos en algún ejemplo muy concreto, pero generalmente no hay dispositivos de salud mental públicos. Incluso hubo un caso de un pueblo rural en donde hubo muchísimos suicidios de personas jóvenes. Y claro que son las madres las que están sobrecargadas y preocupadas y muchas veces sienten impotencia que no saben qué hacer con estas situaciones, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya se me iría mucho de tiempo para poder profundizar. Bueno, esas son las tres experiencias que yo quería comentarles y por último, si quieren pasar la otra placa de la presentación, quería traer también, por último, para cerrar, algunas conclusiones vinculadas a estas experiencias que han sido relevadas en contextos rurales, algunas conclusiones que hemos podido extraer de esta experiencia. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que las mujeres actúan como puentes entre la demanda de sus comunidades y el Estado, en sus distintos niveles del Estado, ¿no? Especialmente en el nivel municipal y provincial. De este modo, los cuidados comunitarios
pueden articularse con los dispositivos estatales, generando vínculos que contribuyen al bienestar colectivo. En segundo lugar, sin embargo, también hay que señalar que hay una fuerte sobrecarga de trabajo. A las tareas de producción de alimentos y a los empleos asalariados agrícolas en los que se insertan muchas mujeres, se suman las responsabilidades de cuidado dentro de sus familias y también con sus comunidades. Esto tiene un impacto directo en el tiempo disponible para el descanso y para el ocio, al punto tal que en algunos casos el ocio mismo llega a percibirse como una pérdida de tiempo. Esta sobrecarga se traduce, además, en problemas físicos y emocionales vinculados al agotamiento y al estrés cotidiano. Sin embargo, aún así comienzan a verse cambios incipientes. Y acá quiero subrayar incipientes, ¿sí? No estamos para nada diciendo que haya cambios estructurales o demasiado profundos. Pero bueno, se empiezan a ver cambios incipientes. Sobre todo entre las mujeres más jóvenes que empiezan a cuestionar la naturalización del rol femenino en los cuidados y plantean la necesidad de redistribuir estas tareas dentro de la familia, pero también entre las comunidades. La esfera comunitaria en este sentido cumple un papel fundamental. Funciona como un espacio de socialización y organización entre mujeres rurales, un lugar de contención y reflexión sobre los cuidados y los autocuidados también, y también favorece la formación de lideresas comunitarias y proyecta un horizonte de cambios paulatinos hacia la desarticulación gradual de los estereotipos de género tradicionales. Entre los aspectos positivos, los cuidados comunitarios en las ruralidades pueden considerarse un elemento central, porque por un lado amortiguan, al menos parcialmente, las condiciones ambientales e infraestructurales adversas que intensifican la carga de cuidados. Y por otra parte, al funcionar como una forma de redistribución del cuidado familiar, alivian esa carga y se traducen en prácticas que fortalecen los vínculos de socialización entre mujeres. Sin embargo, por último, es muy importante reconocer la potencialidad de la dimensión comunitaria. En los procesos de socialización de los cuidados no implica renunciar a una mirada crítica. Al contrario, supone también reflexionar sobre la necesidad de promover arreglos comunitarios más igualitarios, que distribuyan las tareas y responsabilidades de manera justa entre mujeres y varones y el conjunto de la comunidad. ¿Sí? Reconocer el valor del cuidado comunitario no implica idealizarlo ni romantizarlo. También hay que asumir que la ausencia del Estado en cuestiones que afectan a la ejecución de los cuidados y la reproducción social y el sostenimiento de la vida, termina sobrecargando a las redes comunitarias de mujeres con múltiples tareas, afectando su salud física y mental. Bueno, en líneas generales, esto acá quise traer como un poquito de este estudio, hice una selección un poco arbitraria, ¿no? Porque hay muchísimo más, si quieren están invitados e invitadas a leerlo, están disponibles en la web. El estudio, el informe se llama Producir y Reproducir la Vida. Pero bueno, quería traerles estos pedacitos del informe como para poder compartir con ustedes y debatir sobre estos temas en relación a los cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonsina. Si lo puedes compartir ese enlace, por favor, en los comentarios, sería un gran favor. Ahora lo busco y lo comparto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonsina, también por tu presentación. Norma nos ha tenido que dejar o nos tiene que dejar porque, bueno, nos sigue escuchando, pero va camino de su trabajo. Como decíamos al principio, las obligaciones laborales de estas mujeres y aparte su intervención para visibilizar y transferir su conocimiento, la verdad, digno de aplaudir y de agradecer, ¿no? Porque sabemos de sus cargas laborales y de su dificultad de participar en estos espacios, ¿no? Bueno, yo no quiero también aprovechar porque hay conectada otra compañera, Josefina Sánchez, de la cooperativa Soltrecha del Charco,
que es una cooperativa de cuidados domiciliarios con más de 24 años de experiencia. Y bueno, le he dicho que por favor, si no le importa o quiere, comparta su contacto, o no sé si Alfonsina tú lo tendrías para, bueno, seguir ampliando esta red, ¿no? de compañeras y compañeros dedicados a la economía social de los cuidados. Y bueno, pues no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta. Yo sí quería incorporar, si quiere, una pequeñita pregunta, si hay tiempo para cada una de ellas, en relación a sus desafíos. No sé si tenemos tiempo o no, ya es que me diga, o si hay alguien que quiere formular alguna reflexión o pregunta. Tú me dices, Emek, si... Sin problema, pues podemos seguir. ¿Hay alguna preguntita? Anímense, que preguntar no cuesta nada. Vale, yo, bueno, en principio más que preguntas son algunas reflexiones, ¿no? Producto un poco de todo lo que nos han ido comentando, ¿no? Que es muchísimo. Yo, por ejemplo, a Mepakis sí le preguntaría si habéis notado, Lucía, una mejoría en cuanto a la asignación de binomio usuario asistente personal con el cambio gubernamental, y qué apoyo estáis recibiendo de las entidades que apoyan al cooperativismo allí en el país, ¿no? Por parte de INACOP, del Instituto Nacional, y de la gremial de CUDECOP, que me consta que hacen un esfuerzo, pero que hay que decir que aunque en Uruguay el cooperativismo tiene una tradición histórica impresionante en muchísimos rubros, creo recordar que en el Ministerio, en el MIDES, me decían que 1 de cada 3 uruguayos y uruguayas está vinculado a una cooperativa. Las cooperativas de cuidado, sin embargo, son muy incipientes y estaban todavía sujetas a un programa piloto. No sé si ya se ha escalado ese programa, si notáis una mejoría al respecto y ese apoyo que tenéis de los movimientos cooperativos, ¿no? Bien, gracias, Isabel. En realidad sí se ha escalado, sí, ya no es un plan piloto, sino es algo a lo que se está apostando y a lo que como es, en lo que se quiere seguir. En realidad venimos como en este proceso de transición, ¿no? De un gobierno a otro, cuando un gobierno se va, que tienen que rendir cuentas, cuando otro gobierno asume eh, el mandato y tiene que votar también cuánto es el dinero o los beneficios o todo lo que se le va a apostar a esa parte, ¿no? Bueno, en este caso, lo que son las cooperativas. Venimos como en una transición bastante lenta. La cuestión de esto de los binomios se ha estancado un poco, por esto que te hemos comentado, pero creo que es algo parte de lo que nos define como uruguayos, ¿no? Digo, como tomarnos nuestro tiempo. Eh, pero igualmente, digo, esto viene ya como en un proceso bastante complicado porque, bueno, en las escuelas incluso nos han pedido orientación, ¿no? Como de cómo solicitar, que hay muchos niños que lo precisan al asistente personal, pero desde MIDES nos siguen dando la misma respuesta de que siguen haciendo visitas desde el año 2023, si mal no recuerdo. Esa es como la respuesta en torno a esta lentitud, ¿no? Eso es lo que estamos notando en este momento, que se está tornando bastante lento eso. Pero respecto a lo otro, como que no han habido grandes cambios, así muy notorios. Uh-huh, uh-huh. Muy bien. No sé si algún compañero quiere hacer alguna otra pregunta o yo continuar con un poquito la reflexión. Conozco también la experiencia de la Comala y Norma nos está escuchando, pero es muy interesante todo lo que ha contado sobre la intercooperación, ¿no? Que es fundamental para las iniciativas de economía social, en este caso, tanto para la formación como para la obtención de recursos, porque ellas se han presentado al PERTE, que como decíamos, es una financiación que además se supone que es un PERTE de economía social y cuidados, y sin embargo las justificaciones y todo lo que tiene que ver con la carga burocrática de esos proyectos es como si fuera una empresa al uso, no se facilita para nada a empresas del sector de la economía social este acceso a estas subvenciones.
al menos tengo constancia de que en este segundo PERTE se ha habido un acercamiento del Ministerio a estas cooperativas para que sea más fácilmente posible acceder a las líneas de financiación, pero no así en primera instancia. Estamos hablando de mujeres sobrecargadas, ellas mismas se autodefinen como gestoras de la precariedad en muchos casos y sin tiempo efectivo para poder dedicar a solicitar proyectos, ¿no? Para mejorar sus condiciones. Entonces, es fundamental, me está diciendo Norma, totalmente de acuerdo contigo, que estas ayudas, que en teoría van dirigidas a iniciativas de la economía social, se adapten verdaderamente a las circunstancias de las iniciativas de economía social. Y también quería hacer el inciso de que ellas hacen también una labor muy importante de pedagogía hacia los usuarios y hacia las usuarias, porque, bueno, fuera parte de que la mayoría de los usuarios y usuarias son personas concienciadas que también pertenecen al mundo de la economía social o están vinculadas de alguna manera al mundo de la economía social y por eso solicitan servicios a cooperativas, pues al mismo tiempo ellas tienen que darse el valor ante los usuarios y usuarias tanto de los servicios que prestan como de las condiciones en las que deben prestarse, porque ahí surgen varios debates, como una empresa de economía social, por ejemplo, va a sostener un trabajo en régimen de interna. Eso es totalmente incompatible, es imposible. O sea, una cooperativa o una iniciativa de la economía social no puede sostener un régimen de interna en lo que las mujeres están trabajando 24 horas al día con salarios que no cubren ni el salario mínimo interprofesional y por un montón de horas que superan la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entonces, todos estos desafíos, pues es importante que se recojan desde la intercooperación y desde estas plataformas para que se hagan efectivos servicios dignos también para las iniciativas de economía social y que no se haga el juego a empresas de mercado que normalmente pagan menos, van a la obtención de beneficio económico y no a suministrar realmente un servicio de calidad y de proximidad como estas mujeres están desarrollando, ¿no? David tenía la mano levantada. Sí, bueno, muchas gracias a todas las intervinientes por contar estas experiencias. Muchas gracias a Isabel también por coordinar este conversatorio. Y bueno, reflexionar, incidir al hilo de lo que comentaba Isabel, ¿no? Cómo en estas experiencias, sobre todo en la Comala, aún no teniendo los recursos suficientes, prima el propósito, ¿no? En la economía social, ¿no? En la empresa social, pues prima algo más que el prestar el servicio, ¿no? Entonces, aún no teniendo recursos, pues hay tiempo como para reunirse, por ejemplo, todos los viernes y apoyarse mutuamente. O aunque no tenga recursos, ¿no? Pero hay tiempo para aliarse con otras entidades, para estar ahí en los movimientos feministas, para apoyar a determinadas reivindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, el propósito está por encima de la prestación de servicios, que también, lógicamente, ¿no? Y la formación por medio, la formación continua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otra filosofía, ¿no? de trabajo que yo en el proyecto, ¿no? Isabel lo sabe y hemos hablado mucho que queremos lanzar desde la Precosol, empresa pues cooperativa, la primera cooperativa de una empresa que nace desde la universidad, pues pretende, ¿no? Nosotros en la universidad pues nos dedicamos a la economía social bueno, y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces montamos la cooperativa de trabajo para fomentar, ¿no? Esta filosofía, esta forma diferente de hacer economía, de actuar en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo remarco, ¿no? Cómo estas experiencias
por encima incluso de la prestación de este servicio, de acudir a estas necesidades tan necesarias, valga la redundancia, pues está el propósito, ¿no? Y está la filosofía de trabajo, ¿no? Y están las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo le comentaba a Isabel, ¿no? Las cooperativas, si queremos impulsar este servicio de cuidado, esto debe ser como algo necesario para demostrar a la sociedad que se puede hacer otro tipo de economía, pero que el propósito, pues ese, es algo más, ¿no? Es el de poner en valor los servicios, el de mostrar a la sociedad estos estudios de casos que Isabel se está volcando con ellos, ¿no? En su análisis, conocimiento y demás. Entonces, bueno, mi intervención va en esa línea, en apuntalar pues ese camino que estamos empezando a recorrer, que nos queda por recorrer y nuevamente agradecer, ¿no? A las experiencias que nos habéis mostrado hoy aquí en este conversatorio de PAES, ¿no? Y ahí a Isabel por dinamizar todo esto. Mm, Muchas gracias. Gracias, David. Yo, bueno, quería únicamente, bueno, Josefina también por el chat nos dice que en Argentina hay más de 40 cooperativas trabajando actualmente en todo el país con muy buenos resultados. Constituimos una red nacional de cooperativas de cuidado y una federación de cooperativas de cuidados de Argentina y que sería muy bueno poder contactarnos para compartir experiencias. Por supuesto, Josefina abierta totalmente a que hagamos esa red, ¿no? Cada vez más amplia de iniciativas de la economía social y solidaria. Y te voy a dar la palabra, pero antes no quisiera dejar de hacer alguna reflexión sobre la interesante intervención de Alfonsina, porque no nos podemos olvidar del mundo rural, que es un mundo olvidado, pero que cada vez está más presente, ¿no? En todos nuestros territorios y todos con problemas muy similares, ¿no? De abandono del territorio, de que no hay un relevo generacional para determinados trabajos, de que son las mujeres las que están asumiendo en muchos casos de manera comunitaria los cuidados y además inclusive, como decía Alfonsina, prestando servicios tan básicos para la vida como es el abastecimiento de agua, ¿no? Y asumiendo, ¿no? Incluso situaciones de pobreza extrema como la desnutrición infantil, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de llegar cuidando, ¿no? Desde el ámbito de las mujeres y desde el ámbito de la comunidad, ¿no? Y que eso tenemos que hacerlo extensivo también. En España se estaba debatiendo hace un tiempo sobre la posibilidad de avanzar hacia un sistema público comunitario de cuidados, obviando de alguna manera eso que hablábamos antes de la mercantilización, qué cuidados deben hacerse desde lo público, qué cuidados deben sostenerse desde la comunidad. Hay toda una reflexión abierta en torno a eso y qué papel pueden jugar las iniciativas de economía social de cuidado dentro de ese sistema público comunitario, ¿no? Entonces, pues en esa línea creo yo que podemos seguir avanzando, trabajando y profundizando e intercooperando, ¿no? Y bueno, y Josefina, por si quieres comentar algo ya que estás en el conversatorio y algo de vuestra experiencia, no sé si tenemos tiempo, M. Sin problema, adelante. Yo tengo una preguntita. Gracias, muchas Sí. gracias, muy amable. Bueno, la verdad que entré por una invitación y la verdad que es muy buena experiencia. Escuché las experiencias de las compañeras en Uruguay y también la de Norma en España. Y bueno, me llevo un montón y lo de Alfonsina que comentó, yo soy del norte, soy del Chaco, así que todo esto, este relevamiento que ella lo hizo, la verdad que es muy importante y muy interesante visibilizar justamente estos cuidados invisibles que están dentro de nuestras comunidades en el interior de la Argentina, digamos, en lo más profundo de la Argentina. Nosotras pertenecemos a la cooperativa Soltrecha, que es una cooperativa de cuidados domiciliarios de adultos mayores, niños, personas en situación de discapacidad y personas que estén transitando por alguna enfermedad. Hace 24 años que hacemos este trabajo. Está totalmente autogestionada por las cuidadoras, o sea, por las propias trabajadoras. Yo soy una cuidadora domiciliaria, que actualmente soy presidenta de la cooperativa. Somos 116 asociadas y estamos trabajando de manera organizada
hace bastante tiempo, no tenemos subsidios del Estado, sí logramos trabajar con algunas obras sociales prestando el servicio para sus afiliados. Me parece sumamente interesante el caso de Uruguay, que logra conveniar con el Estado para estos subsidios, porque si no el cuidado se convierte en algo para pocos, por lo menos es lo que pasa acá, para el que lo puede pagar, y esto no debería ser así, digamos. Y somos más de 40 cooperativas trabajando en todo el país, como les dije, en diversas regiones del país, desde el norte al sur, con diversas realidades, con diversa geografía, idiosincrasia, y que lo venimos haciendo de manera eficiente, eficaz, y es un recurso que la comunidad valora y toma a la hora de contratar un servicio de cuidados. Así que bueno, pongo a disposición esta experiencia que tenemos, la experiencia de habernos conformado en federación también, la FECOP Cuidar, y esta experiencia que tenemos en la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados, para seguir charlando con las compañeras y sobre todo ir intercambiando estos saberes y estas experiencias. Así que muy feliz de haber participado de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Emek. Sí, a modo de sugerencia, bueno, antes escuchando, digamos, las distintas historias, ¿no? Sobre todo la de Norma, pues me vino a la cabeza cuando hablaba de las dificultades a la hora de gestionar, ¿no? La cooperativa y de sacar tiempo, de sacar recursos, que apenas le quedaba un margen muy estrecho, ¿no? Para gestionar esto. Se me vino a la cabeza las cooperativas paraguas, ¿no? Que es una figura que existe aquí en Andalucía gracias a la ley de cooperativas, y esta ley aquí en Andalucía, al sur de España, pues es muy completa y permite esta figura de cooperativa paraguas, o también se viene a llamar cooperativa de impulso empresarial, y básicamente lo que permite es mutualizar servicios para sus socios y socias. De esta manera, pues puedes tener servicios de carácter legal, servicios de carácter fiscal, servicios de carácter laboral, y finalmente, pues lo que puedes hacer es dedicarte a lo que te tienes que dedicar, ¿no? Y menos a la gestión. Y es un apoyo, la verdad, muy, muy completo, porque me permite también tener acceso a una plataforma de formación que viene muy bien también para sistematizar la cooperativa, ¿no? A nivel de cuáles van a ser las tareas, cuáles son las normas, cuáles son los principios, ¿no? Que rige concretamente, pues, la iniciativa. Y bueno, simplemente era comentar que hay una cooperativa que yo conozco muy de cerca que se llama Smart IB. La página web es smart-ib.coop. La voy a poner aquí en los comentarios. Y bueno, yo le invitaría, para aquellas que están empezando o para aquellas que ya llevan tiempo pero tienen dificultades para mantener, digamos, la gestión, pueden consultar con esta cooperativa, porque el coste es muy reducido, es un 7,5% de la facturación, en este caso sería pues de cada socia, la facturación de cada socio al 7,5%, y tendrían acceso a tanto asesoría legal, seguridad laboral, fiscal, y toda una serie de plataformas de formación, etcétera, bueno, que son muy importantes. Hoy día montar una empresa no es una cosa fácil. Muy bien, muchas gracias, Emek. De nada. Dejo aquí anotado el enlace. Vale. Pues nada, hemos llegado a nuestro fin. Recordaros que os animo a que os suscribáis al portal, a nuestro portal, y que estéis pendientes de los próximos conversatorios, que hay muchos temas muy interesantes, y sin duda el tema de los cuidados es importantísimo, fundamental. Y bueno, voy a chequear, yo creo que existe ya la categoría dentro de nuestros recursos, la de los cuidados, pero si no, la vamos a crear. Así que bueno, les animo a que compartan también informes, recursos, vídeos, Perfecto. materiales que tengan. Tenemos una plataforma donde pueden acceder a un cuestionario y subir noticias, recursos, materiales que quieran compartir. Y Pues bueno, mira, voy a aprovechar ya para cerrar, porque es que se me vienen y se me van. Estamos en Andalucía también, dentro de un grupo motor, donde hay un montón de colectivos de mujeres, muchas de ellas migradas, trabajadoras del hogar y los cuidados, que estamos participando en el desarrollo de un programa andaluz de derechos en los cuidados.
que tiene muy en cuenta el estar atravesado por el tema migratorio, tiene muy en cuenta cómo están atravesados los cuidados por toda la cuestión ecofeminista que Norma también ha subrayado, Alfonsina también ha subrayado. Y este programa de derechos en los cuidados, pues se puede uno adherir individualmente y también como colectivo, como asociación, como cooperativa. El lunes lo presentamos en el Parlamento de Andalucía, ya por segunda vez, porque se ha hecho una actualización donde ya llevamos un eje específico de trabajadoras del hogar y cuidado, otro sobre salud mental y autocuidados y otro sobre maternidades. Entonces, bueno, animaros a suscribiros. Os voy a dejar, si no os parece mal, la web aquí en el chat. Podéis adheriros al programa tanto individualmente como colectivamente y como recurso, si EMEC tiene a bien que subamos el programa de derechos en los cuidados, pues sería también muy grato para... Está, digamos, promovido desde ActionAid, que es una ONG, que es la que está coordinando a través de un proyecto que se llama Aliadas por la Cuidadanía, todo el desarrollo del programa, que está siendo súper participado. Ya me ha encantado esa palabra, cuidadanía. Cuidadanía, efectivamente, sí. Pues os dejo la web si os parece. Se llama participamostransformamos.org y ahí podéis tener acceso al programa, verlo y sumaros o incluso replicar la iniciativa en otros sitios, que de verdad que está siendo muy rica. Estupendo. Pues nos despedimos con esa palabra, cuidadanas, Cuidadanas. todas, y enhorabuena. Es un trabajo maravilloso el que realizáis y seguramente reconfortante también, porque tiene que ver con las emociones humanas. Así que nada, muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias a todas y hasta pronto y seguimos en Gracias. contacto. Hasta pronto. Yo soy Mary Martínez, me conecté tarde. Quiero felicitarlas por todo el trabajo que hacen y felicitarlos también, que llegué tarde, pero sé de la calidad de todos y sé que estuvo estupenda y Isabel Brito es una persona que conoce mucho de lo que habla y sé que ha sido maravilloso. Lo que escuché, maravilloso. Gracias, Mary. Felicidades. Muy bien, adiós. Gracias, un placer. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Chao.